les hice llegar y imprimimos 15 copias de un informe que hicimos del Encuentro de Honor y Justicia en el 2012, un informe hecho a pulmón por distintos organismos de derechos humanos sin financiamiento ni estatal ni privado, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Profesiones en Lucha, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo y la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional y Liber Pueblo, que es el organismo que yo coordino. Y ahí, bueno, es un informe donde damos cifras concretas y explicamos qué entendemos por criminalización. Nos parece que la criminalización es una estrategia política que presenta ante la sociedad la lucha como un delito y a los que llevan adelante esas luchas como delincuentes. La criminalización que se materializa en la apertura de causas judiciales, en particular causas penales, pero también la judicialización también viene de la mano de causas de desafuero, despidos, causas, sanciones administrativas, sumarios administrativos a empleados estatales. En general puede estar articulada con represión directa o puede estar no articulada y ser una forma de represión en concreto. La criminalización es una forma de represión en donde el Estado la utiliza cuando, por alguna razón, considera que es la forma más efectiva de reprimir al movimiento popular, a los que están en lucha. Pero la criminalización lamentablemente no viene sola, viene de la mano de la existencia de patotas, si no habría que recordar el Hospital Francés o el Garrahan, la represión directa como en Kraft en el 2009 y en otras circunstancias, la creación de nuevas fuerzas de seguridad, policía metropolitana, policías comunales, el espionaje sobre los organismos populares y las organizaciones populares, si no recordemos el descubierto Proyecto X de Gendarmería sobre los trabajadores de Kraft. Y esta política que se viene dando a nivel represivo tiene un saldo desde el 2003 hasta acá de 29 asesinados en ocasiones de protesta. Entre el 2003 y el 2010 hay 5 casos, que son los de Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez en Jujuy, Fuente Alba y Duarte en Neuquén y Chocobar en Tucumán, y desde 2010 hasta acá tenemos 24 casos de personas asesinadas por manifestarse. Es una cifra que no es conocida en los grandes medios, es alarmante. Los leo: Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas de Bariloche en el 2010, Mariano Ferreira en el 2010, Roberto López y Mario López de Formosa, también asesinados en el 2010, Bernardo Salgueiro, Rosmarín Churapuña y Emilio Caraviri, asesinados en el Indoamericano en diciembre del 2010, Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán en Jujuy 2011, Mártires López en Chaco, de Vicente Cuom en el 2011, Cristian Ferreira en Santiago del Estero, Diego Jauregui en Avellaneda, Jeremías Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez en Rosario, Noemí Condorí en Escobar, Miguel Galván en Santiago del Estero, Celestina Jara y su nieta de 8 meses en Formosa, también con Imer Flores en Chaco y Juan Manuel Asiac en Formosa, también de la comunidad Cuam. Estos últimos casos, todos originarios, que son uno de los grupos que en peores condiciones está, tanto en criminalización como en represión directa. En el norte se está utilizando una metodología de asesinatos encubiertas en accidentes viales. Siempre hay una camioneta o un automóvil conducido por un policía que o casualmente atropella un cacique o a un familiar de un originario. Y nosotros queríamos en esta comisión leer esos nombres porque nos parece que es una situación que no es conocida. Esta situación de represión actual, de estos 24 casos en estos últimos 4 años, todos asesinados por motivos de protesta social. A su vez también está la desaparición de Daniel Solano, un obrero de la fruta en Río Negro, que desapareció en el 2011, nunca más se supo de él.
O sea, estamos ante una situación de violación a el derecho a organizarse, a manifestarse muy grave en la Argentina, y entendemos que, volviendo a la criminalización tiene distintos objetivos. Uno es frenar el conflicto. La criminalización tiene como efecto en general esconder la represión, porque se traduce en un expediente judicial difícil de que tome estado público, deslegitima porque, bueno, está interviniendo la justicia, que se investigue, debe ser un delincuente, despolitiza justamente, saca de la arena política el conflicto, corre el eje político, porque de luchar por agua, de luchar por vivienda, de luchar por comida, las organizaciones tienen que luchar contra la criminalización para que sus compañeros o sean liberados o se cierren las causas, y tiene un claro objetivo de disciplinamiento y de amedrentamiento a aquel que sale a manifestar su disconformidad con la situación actual, y entendemos que es una situación inaceptable en un Estado de Derecho. Y como resultado de esta política, que no es una situación generada solo por jueces que vienen de la dictadura o por la corporación judicial que existe y que juega su papel, esto es una política nacional que se da en todas las circunscripciones del país y que tiene como resultado hoy que no hay ningún conflicto social, ninguna huelga, ninguna marcha, ninguna actividad de protesta ambiental que no tenga una causa judicial abierta y que no estén sus referentes acusados de algún delito grave. No hay. Absolutamente todas las luchas que ustedes pueden leer en un diario o ver por televisión, concomitantemente tienen un expediente judicial que tarda años en cerrarse o no, ya sea con una condena o con una absolución, sobre los que el Estado considera sus cabecillas. Lo dijo muy bien el procurador, el jefe de los fiscales de la ciudad en su momento, que dijo que no perseguían perejiles, como considerando que los militantes son perejiles y que son arriados por los dirigentes. Y esta es una de las características de la criminalización, la acusación al referente, la tendencia a imputar por delitos graves, siempre que se puede utilizar una figura grave que no sea susceptible de libertad condicional, se utilizan figuras graves. La utilización de información de inteligencia ilegal, en general en las causas, se ve mucho, particularmente en la causa Kraft, por los cortes de Panamericana del 2009, la información de inteligencia de raíz ilegal, intervenciones de oficiales de inteligencia de civil en reuniones de trabajadores, fotografías, recabar información sobre, por ejemplo, Ramón Bogado, o Hermosilla, o Penayo, bueno, son los delegados de Kraft, respecto de si fuman, si les gustan las mujeres, si les gustan los hombres, información que no tiene ninguna vinculación con la investigación de ningún corte de calle. Esta información, bueno, también surgió la recopilación de información de inteligencia ilegal en causas de ambientalistas de Famatina, en Dalgalá, en donde había listas de nombres y actividades. Es una característica de esta política de criminalización, en donde se ve que no es solo la justicia la que está actuando. Se caracterizan por ser causas que se mantienen abiertas y avanzan hasta juicio oral sin que existan elementos probatorios serios, o sea, en causas en donde no hay un componente político y una clara intencionalidad política de amedrentamiento, de criminalizar, son causas que nunca quizás ni siquiera llegarían a una indagatoria, y en estos casos en general tenemos debates orales y muchas veces con condenas, como en el caso de Corral de Bustos, como en el caso de Quebracho, como en el caso del delegado de la línea 60, que ahora se me fue el nombre, que condenado a 7 meses de prisión de la zona norte. Y aunque esto es importante que lo tengan en cuenta, señores legisladores, aunque las causas en donde son condenados las personas por manifestarse no sean tantas ante la
cantidad de procesados que hay, una de las finalidades de amedrentamiento se cumple con el hecho de que esté abierta. O sea, el hecho de tener una causa abierta, que en general cuando son referentes políticos o personas públicas no son una, sino que son, en el caso de Hermosillo, vos creo que tienen 17, 20 causas judiciales cada uno por su actividad gremial, y así puedo recordar un montón, Cooperman, que tiene como 25, bueno, cada dirigente social no tiene una causa, y eso actúa como una espada de Damocles constante sobre su situación y sobre su situación de libertad. En el informe que nosotros le pasamos, nosotros hicimos un estudio serio, siempre se hablaban de 4.000 militantes procesados, bueno, queríamos saber cuántos eran efectivamente, para no seguir hablando de un número en abstracto. Nosotros localizamos la existencia de 3.700 casos, solo nosotros, solo estas 6 organizaciones. El estudio lo hicimos en base a 2.198, que son los casos en donde tenemos absolutamente todos los datos. Tenemos una base de datos en donde tenemos nombre del imputado, juzgado interviniente, delito imputado, hecho, o sea, tenemos una grilla, una base de datos con todos los datos completados, y en 2.198 casos los tenemos completos, en 1.500 casos no los tenemos completos, con lo cual los dejamos fuera de la muestra, con lo cual nos dimos cuenta que si nosotros, 6 organizaciones sin financiamiento, sin apoyo estatal, habíamos encontrado 2.200 casos de criminalización de la protesta con todos los datos abiertos en ese momento, que era marzo de 2012, tranquilamente podíamos seguir hablando de los 4.000 casos y seguramente eran muchos más. Para que ustedes se den una idea, poniendo como ejemplo, supongamos que hay 2.198, que es el número del informe, hay 2.198 delegados, vecinos, ambientalistas, piqueteros, desocupados, amas de casa, procesados por manifestarse, participar en una huelga, y hay 850 genocidas procesados por 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. O sea, como para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de 4.000 procesados. 580 genocidas procesados contra 4.000 luchadores procesados. Esa es la situación que tenemos hoy en la Argentina respecto de la criminalización de la protesta hoy. A estos 2.198 casos, nosotros, no están agregados al estudio, tenemos la base de datos de la CTA, que va a hablar en otra oportunidad. Tenían 1.600 casos que no se pudieron cruzar, puede ser que haya casos que estén en ambas bases de datos. Y el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, a pedido de un diputado del FI, si mal no recuerdo, López, que hizo un pedido de informes al Tribunal Superior de Justicia, le preguntó ¿cuántas causas de criminalización de la protesta hay en la provincia de Neuquén? Y el Tribunal Superior de Justicia respondió 1.000. 200 de corte de ruta y 800 creo de usurpación. O sea, el propio Tribunal Superior de Justicia de la provincia lo tiene totalmente asumido de que son causas de criminalización de la protesta, porque así estaba pedido el informe. No contestó 0, contestó 1.000, con lo cual eran 1.000 que no teníamos en el estudio del encuentro de menores de justicia, con lo cual estamos por arriba de los 4.000 compañeros procesados por luchar. De estos 2.198 casos nosotros hicimos un muestreo en donde lo van a tener y nos dimos cuenta que el 32,3% de esas personas procesadas estaban procesadas por haber participado en un conflicto que involucraba derechos de tierra y vivienda. Y el 31% en reclamos de trabajadores. A su vez, en cuanto a qué personas estaban siendo procesadas, nos dio que el 31,6% eran trabajadores por problemas sindicales, gente que estaba con trabajos formales o en negro, y el 31,4% integrantes de pueblos originarios. Esa es la población que mayormente, después, bueno, sigue estudiantes, hay sin números, pero digo, los dos mayores que suman el 63% de los criminalizados son trabajadores y pueblos originarios. Y los dos temas que más causas judiciales motivan a abrir son huelgas y
tierra y vivienda. Digo porque muchas veces se enfoca el tema de la protesta social desde el corte de ruta, que efectivamente es una de las manifestaciones legítimas de nuestro pueblo, pero no es la única problemática, ni es el 100% de lo que es la criminalización de la protesta. También tienen qué tipos penales son utilizados, porque esto es lo que explica la amplitud del proyecto de ley presentado por los diputados Linares, Del Caño, De Genaro, Pitrola, Stolbizer, Shapkin, Donda, me estoy olvidando, son 15, de autoría del Encuentro con la Verdad y Justicia, que ellos lo han presentado en la Cámara, y es criticado por su amplitud, porque se manifiesta como que podría entrar cualquier cosa dentro de la amnistía, y nosotros tenemos un problema concreto, que es que nos imputan cualquier cosa. Tenemos imputaciones por homicidio, condenas por homicidio en el caso de Las Heras, tenemos 4 compañeros de Las Heras condenados a cadena perpetua, tenemos acusaciones por homicidio en el caso de Silveira, el compañero Silveira del Mercado Central de Posadas, de la CTA. Tenemos una acusación también por homicidio a un compañero de la CCC, el coordinador de la CCC de Rosario. Tenemos imputación por homicidio a asambleísta de Gualeguaychú y tenemos imputación de homicidio a compañeros en el Chaco. Todos de causas armadas. Obviamente ninguno de esos compañeros asesinó a nadie, pero lo cierto es que las causas están abiertas y son por homicidio. Coacción agravada, extorsión, asociación ilícita, sedición en el caso de Gualeguaychú, hurto, robo. Bueno, no es el 194 y el 181 nada más. O sea, si fuera eso nada más, sería mucho más sencillo atacar el problema de la criminalización de la protesta. Pero lo cierto es que se utilizan distintos tipos de tipos penales, perdón por la tautología, y esto se utiliza en los efectos de despolitizar aún más el conflicto. No es lo mismo acusar a alguien de homicidio o de extorsión que de acusarlo de usurpación o de corte de ruta. Dificulta mucho más su defensa. Hasta ahora nuestra experiencia en la defensa de estos casos es que en la mayoría de los casos ya hay casos de condena. Repito, Corral de Bustos, Quebracho, este compañero de la línea 60 en zona norte. En general logramos absoluciones cuando llegamos a juicios orales. Pero ningún juez se anima, salvo algún fallo de primera instancia, un fallo del hijo de Movimiento Nacional Ferroviario, en un caso de la Cámara Federal de Resistencia en la causa de Félix Díaz, ambos de hace 2 años. Nadie se anima a decir que la protesta es un derecho. Digo porque me ha tocado participar en reuniones de esta comisión y en reuniones de asesores en donde nosotros tenemos incorporado la huelga es un derecho, no se va a abrir ninguna causa por una huelga, no se va a abrir ninguna causa por una manifestación pacífica, y la situación es que sí se abren causas por esos motivos. Y aún cuando está comprobado, y de hecho las acusaciones son por haber participado de una movilización, pim, pum, pan, y interrumpió el tránsito durante 30 minutos, en el marco de una protesta, los jueces dicen, si usted cometió un delito, ya no es una protesta. No importa que la Constitución te avale, no importa que haya causa de justificación. Esa es la situación que tenemos que enfrentar en la lucha contra la criminalización. Por eso, y para cerrar porque ya me extendí, 4 cositas más, muy cortas. Primero, la criminalización genera más violencia. Genera violencia estatal, porque el que salió a pelear ya sufre una violación de derecho fundamental. Por eso sale a pelear, si no, no sale a pelear. Nadie sale a protestar por protestar, para ejercer el derecho a protestar. Y la otra, en general, el Estado está ausente en esa situación, y cuando se hace presente, está presente o en la persona de un gendarme o de un policía, o si no, en la persona de un juez diciéndole que cometió un delito. Pero nunca está presente para decir, ¿cuál es su problema? ¿Cómo lo podemos solucionar? Que esa función estatal, que es la que debería cumplir, no está. Y a su vez, avanzar con proyectos de regulación
va a generar todavía más criminalización y va a generar más protestas, porque cada causa abierta genera a su vez nuevas protestas exigiendo a sus compañeros que liberen a los compañeros presos, con lo cual es un nunca acabar. Entendemos que contra esta política de criminalizar la protesta no podemos seguir dando el enfrentamiento caso por caso, como lo venimos dando, y por eso entendemos que la solución a un problema político como la criminalización es una solución política, y por eso presentamos el instrumento político de la ley contra la criminalización para cerrar todas las causas abiertas con motivo de luchas sociales. Desde ya seguramente, como todo lo que hace un ser humano, es perfectible, se podrá mejorar, se podrá modificar, pero entendemos que esa es la herramienta no es generar nuevos condicionamientos, nuevas condiciones a la protesta social, ponerle requisitos. No va a ser efectivo además ponerle requisitos, la gente que sale a protestar no lo va a cumplir, van a legitimar más represión, y la respuesta que necesita hoy el pueblo argentino es una ley que cierre todas las causas, y a partir de ahí podemos discutir cómo regulamos o no, si es necesario, de qué manera proteger la protesta, de qué manera hacer conciliar, pero no podemos esperar más para terminar con esta situación de injusticia que afecta la vigencia del Estado de Derecho y afecta el cumplimiento de los derechos humanos de nuestro pueblo. Así que le pedimos desde el Encuentro Nuevo de Justicia a la Comisión de Asuntos Constitucionales que apruebe, que emita dictamen favorable sobre el proyecto presentado por la diputada Linares sobre criminalización y permita que se discuta en el plenario. Muchas gracias.